Hola, muy buenos días. Qué bueno que están conectados, a todos ustedes jóvenes, a los adultos, a todos ustedes que están leyendo la palabra de Dios junto con nosotros. Pues bueno, vamos a leer y vamos a poner en manos del Señor la lectura de hoy. Yo sé que Dios te hablará y me hablará a mí. ¿Está bien? Señor, gracias te damos por tus palabras. Señor, sigue hablándonos, sigue llenándonos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, habla directo a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. Renueva nuestros pensamientos, renueva nuestra mente para ir en pos de tus caminos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, consiga usted su ejemplar de QT Life, y vamos a leerlo. Es la versión para jóvenes. Jóvenes, consigue el tuyo o abre tu Biblia y vamos a leer esta versión que leemos es lenguaje actual, TLA. Y vamos a leer, estamos ya ahí en sábado 28 de septiembre, se nos acaba el mes. Estamos en Nehemías capítulo 13, versículo 1 al 9 y el tema de hoy es la rendición de cuentas al cuerpo. Ahora que se estaba estableciendo todos los lugares, las posiciones, las tribus, de dónde vienes tú, cuál eres, qué dice la palabra de Dios, todo ese rollo. Ahora que estaba sucediendo, ahora también por causa de que se estaba entendiendo cuál era la voluntad de Dios, también se estaban pidiendo cuentas de qué estás haciendo, por qué estás haciendo, de dónde estás haciendo y así. Y dice ahí el versículo 1, cierto día, mientras el libro de la ley de Moisés se leía ante todo el pueblo, fíjense, se seguía leyendo como la primera vez donde se enteraron de todo y rasgaron sus vestiduras, se siguió haciendo todos los días la lectura de la ley. Dice ahí, mientras el libro de la ley de Moisés se leía ante todo el pueblo, nos dimos cuenta de que había una ley que decía así: jamás se permite que los amonitas y los moabitas formen parte del cuerpo de Dios. La razón de esta ley era que cierta ocasión esa gente no les dio a los israelitas el pan y el agua que necesitaban, y en cambio le pagó a Balaam para que los maldijera, pero nuestro Dios hizo que sus malos deseos resultaran en algo bueno. Así que cuando la gente oyó lo que decía el libro de la ley, expulsaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Tiempo atrás, el sacerdote Eliasib era el jefe de las bodegas del templo de nuestro Dios. Como Tobías, digan conmigo Tobías, como Tobías era el amonita era pariente suyo, Eliasib le había dado permiso para vivir en una habitación grande. Ahí se guardaban las ofrendas de cereales, el incienso, los utensilios, los diezmos de trigo, vino y aceite. Todo esto era para los sacerdotes, sus ayudantes, los cantores y los vigilantes de la entrada. Cuando Eliasib hizo esto, yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 del reinado de Artajerjes había ido a Babilonia para presentarme ante él. Tiempo después, con el permiso del rey, volví a Jerusalén y descubrí que Eliasib había hecho muy mal en darle a ese amonita, Tobías, su pariente, una habitación en el templo de Dios. Me enojé mucho y ordené que sacaran todos sus muebles de Tobías y mandé que purificaran el lugar. Después di instrucciones para que volvieran a colocar allí los utensilios del templo de Dios, los cereales y el incienso. Fíjense nada más la reacción de Nehemías al escuchar en la palabra de Dios que jamás se permita que los amonitas y los moabitas formaran parte del pueblo de Dios por lo que habían hecho. Wow, fíjese lo que dice ahí el versículo de Dios. La razón de esta ley que leyeron en la palabra de Dios, en cierta ocasión esa gente no les dio a los israelitas el pan y el agua que necesitaban, y en cambio contrataron a Balaam para que maldijera al pueblo. Aunque Dios hizo que todo resultara para bien, Dios no dejó pasar el corazón malvado de los amonitas y los moabitas. Y para colmo de males, un sacerdote, el sacerdote Eliasib, tenía a un amonita Tobías, al famoso Tobías, lo tenía ahí hospedado en una habitación bien grande donde se guardaban los diezmos de todo, con mucha pompa y mucho lujo y mucha comodidad. Se enteró Nehemías del asunto, dice aquí que se enojó muchísimo. Dice el versículo 7, volví a Jerusalén y descubrí que Eliasib, el sacerdote, había hecho muy mal en darle a ese amonita una habitación en el templo de Dios. Y versículo 8 dice, me enojé mucho. El celo del Señor tomó a Nehemías, se enojó y sacó
sacó al fulano Tobías y a todas sus cosas y mandó que purificaran el lugar por haber estado, no porque oliera feo este cuate, pero era uno de los que había comentado la palabra de Dios que ya no lo hacían, no habían tomado en cuenta esto hasta que leyeron la palabra de Dios y tomaron acción en base a lo que entendieron que Dios les había ordenado hacer. Tiempo después les cayó esta revelación y corrieron del pueblo a todos aquellos que se mezclaron con extranjeros y aún a este Tobías, aunque era un pariente, le dieron aire, lo corrieron y sabes que ahí te ves. Fíjense cómo la palabra de Dios nos revela las cosas que tenemos que hacer, aun cuando estamos acostumbrados a hacer lo que hemos hecho en el pasado desde hace mucho tiempo. Pero cuando viene la revelación de parte de Dios a nuestras vidas, nos lleva a tomar decisiones inmediatas para transformar nuestra vida, y eso es lo que hizo Nehemías. Él no quiso esperar ni un momento más y mandó sacar a Tobías y a todas sus cosas del lugar donde lo tenían, y más que ahí mismo tenían todos los diezmos y tenían todo lo que traían que guardaban los sacerdotes, y mandó a purificar todo. Sacaron todas las cosas, purificaron el lugar. Ya que estaba todo limpio y purificado, ya metieron de nuevo todas las ofrendas, todos los diezmos, todo lo que había ahí, todas las semillas, y hasta ahí se sintió en paz Nehemías. Él no pudo aguantar que decían la palabra de Dios, que estos habían sido unos gachos desleales con el pueblo de Dios, donde ni comida ni nada, y hasta maldijeron, quisieron maldecir al pueblo de Dios con su actitud. Fíjese qué terrible. Usted, cuando reciba de parte de Dios dirección, entendimiento de que eso no hay que hacerlo, obedezca, honre a Dios con obediencia, y el Señor te va a bendecir, como hizo en esta ocasión con Nehemías y con todo el pueblo que lo estaba levantando y lo estaba bendiciendo. ¡Wow! ¡Qué palabra de hoy!, ¿verdad? Obedezca usted la palabra de Dios y vamos a ser bendecidos. ¿Está usted de acuerdo? Y aunque no esté de acuerdo, así será. Si te gustó esta palabra, regálame un like, suscríbete al canal y pícale a la campana para que te lleguen todas las notificaciones y puedas leer la palabra de Dios con nosotros todos los días. Yo sé que el Señor nos seguirá bendiciendo. Dejaremos de leer esta palabra hasta que estemos delante del Señor. No sé cuánto tiempo seguiremos leyendo, pero yo sé que seguiremos leyendo hasta que podamos. Que el Señor te bendiga. Nos vemos. No te puedes perder el día de mañana la lectura. Por favor, conéctate. Hasta la próxima.